ficción. Bien, entonces, en atención al sistema económico y estas estructuras, va a través de las relaciones también interinstitucionales, entre las cuales van a resolver cierto tipo de coyunturas y contradicciones que existan en lo que son los sistemas sociales. Para ello, se necesita de las actividades colectivas y en atención a cada una de las características individuales que hacen al sistema social. Estas características se van a interrelacionar para los recursos limitados que debe proveer el propio Estado. Esa es por una parte. Por la otra, vamos a establecer estas líneas conductuales de cómo los recursos también deben de satisfacer mis necesidades básicas. Ahora, dicho de otra manera, nos dicen que el principio de escasez es ese indicador relevante sobre el cual va a establecer el gobierno federal los precios, que va a dar la información necesaria para qué, para que los recursos en una línea paralela, el sistema económico también contenga recursos limitados, ¿sí? O sea, que no nada más la canasta básica opere para condiciones de necesidades básicas, sino también que nos provea otro tipo de situaciones un poquito más adversas a la canasta básica. Ahora, en esta parte, el principio de escasez también nos dice que a veces los recursos no son suficientes para satisfacer las necesidades básicas de una sociedad o de un país. Por ello, es menester que las personas en general, en atención a su familia, en atención a cómo se desenvuelven con las empresas y principalmente cómo está el desarrollo de los gobiernos, constantemente homologuen los criterios para una buena toma de decisiones y sobre todo que los recursos estén disponibles para todos los sectores populares, ¿no? Principalmente los sectores populares. Subsecuentemente, que se atiendan esas condiciones de pobreza extrema, de marginación, para que el indicador sea que el Estado esté controlando esta parte de la economía. Ahora, partiendo del sistema de escasez o del principio de escasez como sistema económico y el sistema jurídico, este sistema jurídico va a conformar el conjunto de normas jurídicas que el Estado va a establecer para un método disciplinario en cuanto al cuerpo social y sobre todo en cuanto a las diferentes ideologías que se deben adoptar. Parte del principio de escasez va a responder a tres interrogantes sumamente importantes, ¿no? Por un lado, ¿qué se va a producir? ¿Cómo se debe producir y para quién producir? Si estamos hablando de qué producimos, obviamente estamos produciendo canasta básica, estamos produciendo bienes, productos, servicios, estamos produciendo transporte, estamos produciendo materia prima para textiles y que nos podamos vestir, calzar, procesos industrializados del petróleo para satisfacción de necesidades. También estamos produciendo ciertas condiciones de vivienda, de agua, de energía eléctrica. ¿Cómo las vamos a producir? A través de la homologación tanto del gobierno federal como Estado y de la iniciativa privada como eje del fomento de los empleos. En esta línea paralela de cómo van a establecerse esas condiciones de homologación entre el Estado y la iniciativa privada, ahí ya determinaremos para quién va dirigido el producto final y que este producto final sea necesario captarlo a través de qué, de la medida de consumo, ¿de acuerdo? Entonces, el sistema jurídico va a identificar, cuando menos en las sociedades del mundo contemporáneo, tres tipos de sistemas, ¿sí? Por un lado, un sistema capitalista versus un sistema socialista y que a la par puedan relacionarse estos dos sistemas a través de una economía mixta o dual. Nos dice la doctrina y de repente los historiadores que el sistema capitalista es una economía de libre mercado, es una economía donde los precios no deberían de estar hasta cierto punto topados, ¿no? Es una economía donde me va a permitir exportar mis productos, me va a permitir importarlos de los extranjeros. Pero en contraparte, el sistema colectivista o llamado socialista va a establecer una planificación centralizada, es decir, que las economías van a estar en esta línea paralela con el Estado, básicamente, ¿no? El Estado va a ser el que va a captar todo el flujo de producción. Y sobre todo que al establecerse ya un sistema dual o mixto, las economías, por un lado,
van a estar descentralizadas del Estado y van a participar tanto los sectores públicos privados en un área social del derecho, lo que nosotros los abogados debemos conocer como el Estado social del derecho. ¿Sí? Ahora bien, dentro del capitalismo, sabemos que el capitalismo mucho lo conocemos que es la economía que va a explotar a los trabajadores, que va a explotar a los sistemas de producción, que va a haber desabasto, que va a haber acaparamiento de productos y servicios. Sin embargo, un buen sistema capitalista o llamada economía liberal tiende a que el mercado demande por medio de las empresas privadas lo que los consumidores necesitemos, lo que los consumidores que deseamos y queramos pagar. ¿Sí? Esta es una de las ventajas de este sistema. ¿Por qué? Porque aquí el Estado, como eje normativo, y el derecho van a limitar esa protección al libre desenvolvimiento de un orden económico. Pero en las características privadas, ese orden va a tender a condiciones garantistas en cuanto al aseguramiento de los de buenos precios, el aseguramiento de una política económica que permita crecer la economía del país. Por otra parte, aquí en la técnica de actuación del sistema capitalista, el Estado gendarme se va a hacer presente. ¿Y qué es el Estado gendarme? Pues esa intervención del Estado mismo para establecer que haya equilibrio entre las fuerzas productivas y que haya equilibrio entre los precios al consumidor. Por eso es muy importante checar día con día cómo está el famoso IPC, que es el generador de los precios a la canasta básica, a lo que no es la canasta básica, pero específicamente cómo va a estar el grado de inflación en el país. ¿Sí? Por tanto, este subsistema va a ser individualista por un lado, porque nosotros vamos a atender qué necesidades deseamos satisfacer, y por el otro, esta condición del derecho privado en la relación de particulares. Pero si lo relacionamos con el derecho público, el Estado tiene la obligación de proteger esa libre competencia y sobre todo que haya equilibrio entre las fuerzas productivas. Ahora, en contraparte, el sistema colectivo socialista o comunista responde a las premisas de la producción de un consumo interno. O sea, tú vas a consumir de primera mano los productos que emanen tus sectores productivos. Dos, que por medio de las empresas estatales, aquí se limita un tanto a la iniciativa privada, van a estar inscritas en modelos quinquenales o mensuales, como es el caso de Cuba. En el caso de Cuba hay ciertos límites a lo que es la compra de productos y si el Estado de repente te ve llegar con un poco más, el Estado te va a requerir y te puede detener. Porque en estas cuestiones todos los productos son repartidos equitativamente para toda la sociedad y sobre todo va a garantizar los consumos mínimos globales. Por otro lado, nuestro derecho debe expandir una vertiente orgánica y una vertiente inorgánica a través de una estructura y organización del Estado, por una parte, pero a través del contenido inorgánico, las normas jurídicas, o sea, el derecho privado. Entonces, en esta concordancia del derecho público y el derecho privado, se entiende que en el sistema colectivo socialista, el Estado es quien te va a regir la economía y sobre todo los servicios los medios de producción, en este caso los modos de producción. ¿Para qué? Para que tú atiendas tus necesidades básicas y no desatiendas otras cuestiones que el Estado mismo está limitando. ¿De acuerdo? Entonces, en estas condiciones, el sistema mixto o dual va a responder a interrogantes y se va a contraponer hasta cierto punto con los dos sistemas. Pero al unificarlos, nos dice que el sistema va a producir una economía mercantilista, una economía pareja, una economía eficaz y una economía que va dirigida a la colectividad, pero que necesita simultáneamente de la iniciativa privada a través del establecimiento de políticas públicas, ¿de acuerdo? Y que esas políticas públicas estén dirigidas a consumidores sobre sectores reales y marginados, pero también con ese limitado poder de compra. Es un poco ambiguo esta parte de la economía dual o mixta. ¿Por qué? Porque el Estado, por un lado, va a participar en la vida activa y económica del país y su función será ordenar, dirigir y regular los instrumentos de los procesos de las empresas en la parte pública y sobre todo
establecer los planes indicativos para ver cómo se estatuya o se estratifica la economía misma. ¿Sí? Ahora, por otra parte, el Estado, al bifurcar estos campos diferenciados entre el derecho público y el derecho privado, ambos coexisten en el reconocimiento de garantías individuales, sociales, pero sobre todo hoy día con los nuevos modelos del sistema jurídico, la atención a derechos humanos. ¿De acuerdo? Por otra parte, bueno, hay un proceso evolutivo de los tres bloques económicos. Nos dicen los historiadores que esta economía libre, lo que es capitalismo, surge por ahí de los siglos XVIII y se consolida después universalmente entre el siglo XIX y el siglo XX, pero tuvo su principal auge al finalizar la Revolución Industrial, que es cuando se revoluciona todo el sistema geoeconómico y principalmente Inglaterra es precursor de este sistema, ¿no? Entonces, esos factores que determinan la gestación del capitalismo es consolidar los mercados nacionales y apertura a mercados internacionales. Intervenir a través de procesos tecnológicos modernos esas fuerzas productivas. Se consolida la propiedad privada y por lo tanto la división de clases. Ahí es un bemol que podemos encontrar en este sistema de economía libre, porque al establecer la diferencia de clases sociales, es obvio que vas a generar descontento y sobre todo que vas a establecer limitantes a las propiedades, ¿no? Pero bueno, se posiciona un poco más la propiedad privada de acuerdo en México, por ejemplo, al artículo 27 y 28 constitucional. Por otra parte, se hace una división social del trabajo. Nuevamente, con las clases sociales, obviamente el sistema te dice o te indica que va a haber patrones y trabajadores para que ambos, al unir sus esfuerzos, creen fuentes de empleo. Que por otro lado, haya desarrollo de ideas libres, haya desarrollo de instrumentos financieros, monetarios y bancarios a través de la aparición de las sociedades mercantiles y cooperativas. La presencia de un Estado que se abstiene de limitar tareas, ¿no? Como por ejemplo la custodia de fronteras, la seguridad interna, el regulador externo de los individuos. En esta parte, el Estado, al abstenerse de intervenir en una economía como tal abierta al mercado, permite que la iniciativa privada de manera natural regule esos precios del mercado a través de las retribuciones tanto del capital que se está invirtiendo como del trabajo mismo de los trabajadores. Desde luego que la libertad económica es total porque cada uno de nosotros, al hacer el intercambio y compraventa de mercancías, productos y servicios, estamos estableciendo una división internacional con respecto del trabajo. Por otra parte, este modelo económico tiene su auge en el siglo XIX a través de una buena experimentación de desajustes y desequilibrios económicos. Parte de ello, pues, desemboca en la crisis de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, pero subsecuentemente la crisis del 29, ¿no? Con los Estados Unidos, en donde los modelos de esta economía siempre van por iniciativa e innovación, son mercados innovadores. Por otra parte, van a establecer que hay una libertad en cuanto a los contratos celebrados y con el surgimiento de la propiedad privada, existe la competencia libre de mercado, que cada uno de los riesgos asumidos es responsabilidad de las empresas, de los inversores, de los inversionistas en este caso. Y por ahí, pues que vamos a obtener un lucro con cada uno de estos elementos. Ahora, por otra parte, el sistema de economía centralmente planificado va a establecer la contraparte del capitalismo, y es con Marx y Lenin, pero sobre todo los postulados de León Trotsky con León Tolstoy, en donde se rechaza esa parte de la iniciativa privada y desde luego la división de las clases sociales, porque se supone para estos pensadores que la economía debe de ser pareja, debe de ser equitativa, las fuerzas productivas, al ser del proletariado, pues deberían de estar mejor tuteladas y mejor privilegiadas. Y esto lo reafirma Charles Sismondi, ¿no? Por ahí del siglo XVIII, con esta teoría lo que es la previsión social y sobre todo la seguridad social. Entonces, estamos hablando que los medios de producción vienen a reemplazar una propiedad privada por una propiedad estatal y colectiva. Es decir, aquí el Estado va a centralizar todo ese bloque del capitalismo para convertirlo en un bloque social y sobre todo van a imponer un nuevo orden jurídico a través del derecho socialista. Obviamente lo mencioné en el video explicativo ya,
los bloques más representativos de esta generación de los socialismo, pues obviamente es con el surgimiento de la URSS y subsecuentemente con todo el bloque del este de Europa, ¿no? En lo que hace Rumanía, lo que hace por ahí en Asia Vietnam, lo que hace el bloque húngaro, lo que hace por ahí Corea del Norte con esta bifurcación que hay, o esta división más bien que hay entre Corea del Sur y Corea del Norte con la guerra de 1950, establecerán esos bloques como consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, este conflicto en sí genera muchas condiciones de crear nuevos sistemas jurídicos, pero también nuevos bloques económicos, a la par del surgimiento de la Guerra Fría. Y con la Guerra Fría establecemos esas directrices de cómo consideran al capitalismo como el peor enemigo de una economía pareja, ¿no? De una economía social. Y sobre todo con los soviets rusos se consolidan estas condiciones de cómo van a establecerse mejoras hacia la infraestructura social, hacia la infraestructura estadista, pero finalmente limitan un tanto la apertura del libre mercado y limitan que inversores extranjeros atiendan estas condiciones, ¿no? Actualmente, bueno, tenemos bloques socialistas como es el propio Vietnam, China, que es líder mundial hoy día, quien me diga que no ha consumido algo chino, pues de verdad, pues que nos haga el favor de consumirlo, porque finalmente ellos están en primera línea, ¿no? Ellos toman mano, piden mano en cuanto a estas líneas paralelas de la economía, ¿no? Entonces, en esas condiciones también, por otro lado, Cuba sigue vigente, Venezuela se ha hecho un tanto socialista, pero al final del día, en el caso específico de Venezuela, ellos van a tender a una economía 100% dualista, ¿no? Lo que de repente no entendemos con la economía centralmente planificada o el sistema social es que la iniciativa y la innovación van a ser propicias del Estado. O sea, el Estado va a ver como productos de consumo a investigadores, a científicos, a los propios atletas, a los productos invertidos por ellos mismos. Por otra parte, se considera un riesgo estatal y es responsabilidad del Estado asumirlo, que esos contratos dirigidos a la propiedad estatal no van a generar competencia económica, no va a generar buena administración, sino que la planificación global se recaiga a través de las utilidades colectivas del propio Estado y como obtención de estos recursos vamos a tener un beneficio social. ¿De acuerdo? ¿Qué características tiene este sistema económico? Bueno, existe la propiedad social y la intervención del Estado completamente por encima de los medios de producción. Es una planificación autoritaria de la economía porque el gobierno es quien está específicamente en manos de él. Hay un monopolio estatal del comercio exterior. ¿Por qué? Porque finalmente vas a exportar lo que tú consideres necesario y vas a exportar a quienes consideres tus aliados, ¿no? No hay una economía como tal de libre comercio, como lo hace el sistema capitalista. Por otra parte, es un sistema rígido, es un sistema hasta cierto punto autócrata y no permite los cambios de precios al consumidor en este caso, ¿no? Por eso las economías socialistas de repente tienen ese acierto, porque van en la parte de cómo frenar principalmente la inflación, ¿no? Por ahí su planificación en cuanto al derecho económico atiende a un sistema de desarrollo estadista, pero nada más. O sea, no hay una economía abierta, no hay una economía que intervenga en mercados globales. Por otra parte, su sistema político recae en un solo partido. No hay esta condición de la democracia y de ese sistema que pudiera ser bicameral. O sea, generalmente este tipo de economías atienden a gobiernos unicameristas y sobre todo la inexistente libertad económica. O sea, no hay participación de la iniciativa privada. Entonces, esta economía se va a relacionar con el capitalismo a través de una economía mixta, en donde también la podemos llamar economía neoliberal, economía social de mercado, planificación indicativa del mercado, economía socialista de mercado, socialismo concurrencial, economía de carácter administrativo en cuanto a los gobiernos y sobre todo que el Estado social a través de las normas jurídicas van a establecer un capitalismo y un socialismo completamente regulado. ¿De acuerdo? Entonces, este modelo surge a partir de las décadas de 1930 y 1940 como resultado de esas disputas entre los bloques socialistas comunistas, pero se consolida específicamente después de la crisis del 29 en Estados Unidos a través de un nuevo teatro con la doctrina de John Maynard Keynes
y sobre todo la doctrina de Milton Friedman, ¿no? En donde la establece el presidente Roosevelt en Estados Unidos en 1934, pero aquí yo lo marcaba también en el explicativo, es con Hoover, con quien a través de los Hoover Bills se rescata un tanto esa parte de los créditos hipotecarios y se hacen microvillas, ¿no? Las famosas Hoover Bills. Entonces, esta parte de la economía es muy importante. ¿Por qué? Porque después de los años 40 es cuando surgen nuevos modelos. Por ejemplo, en México, lo que es el maximato, el milagro mexicano, lo que es el modelo estabilizador, dan esa apertura de México a, sí, a la iniciativa privada, pero después de la expropiación del petróleo por ahí de 1918, atenderá siempre a que la economía fluctúe de mejor manera para el país. Entonces, México está sometido en esta economía dualista y, bueno, de la par con el surgimiento de los bloques de la Unión Europea, el Merconorte y el Mercosur, la iniciativa dualista va a tener esas características de que las empresas van a ser organizadas, van a tener procesos innovadores, va a haber una competencia administrada de mercados a través de los contratos administrativos, pero con esta parte de la producción en cuanto a la propiedad privada y la función social a la vez. Ajá, por eso es que surgen los programas sociales. Por otra parte, hay un riesgo compartido entre el Estado mismo, porque el Estado te va a proveer ciertos insumos, pero también la iniciativa privada responderá a través del Consejo de Administración de cada una de las empresas. Desde luego, son utilidades de carácter privado y hay un lucro administrado tanto por el Estado como por la propia iniciativa privada. Entonces, en esta economía, la rectoría del Estado es importante para dirigir el sistema económico porque se crean sectores públicos estratégicos. Y al establecer estos sectores públicos estratégicos da origen a la existencia tanto de iniciativas privadas como nacionales y extranjeras, o sea, lo que es la empresa paraestatal, la empresa centralizada y las empresas de carácter privado, ¿no? Obviamente hay áreas de oportunidad económicamente planificadas y publicitadas a través de elementos concurrenciales o de los elementos privatizados. Hay una aceptación general y parcial que va a regular a los mecanismos de mercado, pero sobre todo se libera de manera parcial lo que es el ingreso y el egreso del comercio exterior. Hay condiciones proteccionistas a los sectores más atrasados y más sosegados de la sociedad, como por ejemplo el combate a la pobreza y a la marginación. Los servicios públicos se ostentan como ya servicios a través de la captación de los impuestos y de esa economía pública del Estado mismo, a través del establecimiento de programas de salud, de seguridad social, de asistencia social y sobre todo que hay una libertad individual, pero a nivel empresarial hay una libre competencia, tú como individuo, como ciudadano, estás en esa libertad de adquirir los bienes que mejor te satisfagan tus necesidades. ¿Hasta aquí alguna duda, José? Todo bien, profesor, todo bien. Muchas gracias. Perfecto. Continúo. Entonces, obviamente, el Estado, desde luego, tiene que intervenir en la medida de lo posible para participar en los estados económicos, ¿no? En esta condición, establecemos que la forma en que la política estadista debe de intervenir supone a la conducta de acción de las empresas, pero también de los propios consumidores, y va a significar una serie de acciones o de cambios sobre los cuales los efectos excepcionales van a decir a qué estado pertenece, ¿no? O sea, qué economía pudieras establecer de mejor manera. Pero que en estas condiciones el Estado, al ser un ente centralista, tiene que operar a través de influir y controlar mejor los instrumentos que se intervienen en la economía. O sea, cómo está controlada la Bolsa Mexicana de Valores en México, cómo se deben de controlar estos contratos con el sector público, con el sector extranjero, ¿no? Y sobre todo, cómo nosotros vamos a influir para el desarrollo de nuestros propios intereses a través de la captación de los recursos, los ingresos mismos y cómo estamos destinando esos gastos, ¿no? Entonces, obviamente, el modelo de intervención del Estado, pues es causístico porque va a atender a esas necesidades de una comunidad y su finalidad esencial no va a ser el Estado mismo, sino va a ser las necesidades en cuanto a las libertades de los ciudadanos, ¿de acuerdo? Entonces, esta intervención de la economía del Estado va a surgir como una parte temporal en donde por un lado el sector público va a penetrar el sistema económico
específicamente nada más para corregir cierto tipo de contradicciones y crisis internas, sobre todo atendiendo a un modelo económico liberal. Entonces, de esta manera, te dice esta parte de la doctrina que finalmente estamos estableciendo directrices de cómo México debe de operar en esta economía, ¿no? Sobre todo que nosotros debemos atender a condiciones entre lo público y lo privado. ¿Por qué? Porque una economía finalmente sí necesita de la intervención del Estado mismo, pero al final del día estableceremos esas líneas de cómo la economía a la par del siglo XX surge como un estado de lucha política. O sea, hoy día las economías no nada más bastan con que sean economías parejas, economías dualistas, ¿no? Sino que también cómo las estamos viendo desde el espejo a la par de los mercados abiertos, ¿no? Por eso es que tenemos que estar muy bien centrados en lo que la lucha, en lo que es la lucha política, en lo que es la lucha de las clases sociales. Debemos de dejar de mirarnos por encima del hombro y establecer un mercado competitivo, un mercado libre, y sobre todo que al establecer esas contradicciones de los sistemas internos, las técnicas deben consistir en que, por un lado, sean bien definidas y sobre todo que a la par de los elementos históricos surgen tres fenómenos de intervención del Estado, ¿no? Que es la policía, el fomento y los servicios públicos. En esta condición, la técnica policial consiste en que el Estado crea a las policías como agentes privados para regular y proteger las actividades económicas, pero sobre todo dar seguridad y certeza jurídica a esos actos de comercio. ¿Sí? A que la técnica de la policía no nada más atienda a cuestiones de represión, sino también de prevención de malas prácticas. Una de ellas es esta parte de la ley antilavado que existe hoy en día, ¿no? Aquí en México, que por un lado eh, tu empresa pueda prestarse a prácticas desleales, ¿no? En esa parte. Ujú. Desde luego de la mano de la policía fiscal, de la policía aduanera, de la policía marítima, pues encontrar ese resguardo de la parte en cómo ingresan las mercaderías por vía marítima, por vía aérea, y sobre todo que esa política fiscal que establezcamos atienda que los productos vendan con procedencia legal, ¿sí? La técnica de fomento es que ese establecimiento de apoyos tributarios, financieros y crediticios a las actividades económicas del sector privado, ¿no? Es importante que hoy día las empresas, al solicitar sus empréstitos, obtengan el mejor cúmulo de dividendos, que los intereses no sean, eh, que te coman, pues, en un sentido coloquial, válgame la expresión, que te coman por encima de tu deuda principal, por encima de esas aportaciones que has hecho al capital, ¿no? Y sobre todo que finalmente el sector público fomente esos servicios financieros y crediticios a través de dónde? Tanto de la banca múltiple, porque la banca múltiple también tiene su banca nacional, que es el Banco de México, y que por otro lado, en la iniciativa privada que dé servicios públicos de ejecución a la actividad de servicios de naturaleza que van a interesar tanto al ciudadano, al sector privado y al sector público. Por eso las licitaciones, cuando pertenecen y corresponden en esa dualidad a la economía pública y a la economía privada, van a mejorar la infraestructura del país. Nosotros, como un claro ejemplo, mi querido José, estamos a menos de 365 días ya de un evento deportivo que es el Mundial de Fútbol. Y todo lo que va a captar a lo mejor en cuanto a turismo, en cuanto a inversión extranjera, en cuanto a infraestructura, porque el país necesitará modificarse, porque no nada más va a ser la Ciudad de México quien es sede de este evento deportivo, sino también Monterrey y Guadalajara, que son las tres ciudades principales de los Estados Unidos mexicanos, ¿no? Entonces, quizá la gente puede estar a disgusto porque se va a modificar ciertas condiciones de su hábitat, ciertas condiciones de cómo están viviendo actualmente, pero finalmente puede generar empleos este evento deportivo, ¿no? En cualquier cúmulo de las necesidades va a generar empleos, ¿de acuerdo? Entonces, esta intervención debe ser episódica y parcial, pero más no limitativa. Una buena técnica de autorregulación y estabilidad del sistema liberal va a permitir que el mercado eh, no nada más humanice la relación salarial, sino también esa relación del bienestar social en cuanto a los empleos. Esta vez, va a establecer una inestabilidad cíclica, sobre todo en México, ¿no? Porque recordemos lo que les he explicado a lo largo de esta materia, ¿no? Que México es una economía
especulativa, es una economía hasta cierto punto inestable, porque el índice de precios por consumidor es muy volátil, las inversiones en divisas son muy volátiles o son muy inestables. Entonces, nosotros dependemos meramente de lo que es la Unión Europea y específicamente del vecino del norte, que es Estados Unidos, en cuanto a la captación de dólar, ¿no? Finalmente, los cambios al comercio exterior tienen que quedar mejor integrados en cuanto a una economía libertada, ¿no? Una economía irrestricta. Por eso las condiciones que está haciendo el actual presidente de los Estados Unidos no son benéficas para nosotros como país inversionista en este Tratado de Libre Comercio. Y sobre todo, que el desempleo pues debe definir esa demanda interna y por ende va a tener un decaimiento en la actividad industrial, llámese cual se llame el sector, sobre todo sectores como el de nosotros, como el de los abogados, que está tan golpeado de repente porque en un radio de 10 a 15 años, las universidades públicas y privadas aventaron el cúmulo de abogados y la demanda disminuye a través de la oferta de nuestras necesidades, ¿no? Por eso hoy día, en parte del derecho económico, nos dice a nosotros los abogados que tenemos que buscar otras líneas paralelas a los ingresos y no nada más ser abogados postulantes, sino también buscar a lo mejor, yo en mi caso particular lo pongo así y ofrezco una disculpa por hablar en primera persona, tuve la necesidad ahorita de ya de entregar un posgrado en criminología y criminalística para empezar a elaborar metaperitajes y sobre todo procesos de investigación que contribuyan a la administración y procuración de justicia. ¿De acuerdo? Entonces, esta demanda también va a permitir, más bien, esta política intervencionista va a no retribuir equitativamente el capital y los salarios. ¿Por qué? Porque al establecer esas políticas públicas y sobre todo estadistas, la iniciativa privada pierde fuerza en el posicionamiento económico. La iniciativa privada necesita de beneficios económicos por parte del Estado para establecer esas condiciones de cómo vamos a captar mejores capitales, mejores mercados de capitales, mejores mercados financieros y sobre todo la atención a los salarios, ¿no? Entonces, en estas condiciones, un problema estructural del Estado tiene que asumir un papel no solo permanente, sino también participativo en cuanto a esa orientación política, geográfica, económica y sobre todo estricta de la administración ordenadora. Porque el proceso participativo de intervención, pues tiene que establecerse a través de condiciones empíricas, ¿no? A través de estas condiciones que tendientes a que la política económica sea transitoria, sea dúctil, sea beneficiosa, sea a través de mejores captaciones. ¿Por qué? Porque una economía amparada por una buena iniciativa privada va a establecer estas condiciones de mejoras a los servicios públicos del Estado mismo, ¿no? Una policía mejor capacitada, una policía más preparada, mejores condiciones de servicios públicos en cuanto a alumbrado público, alcantarillado, en cuanto a esta condición de los programas sociales, que muchos los han criticado en esta administración, porque, repito, lo decía yo en el video explicativo, ¿no? La gente cuando no tiene conocimiento de la causa, ¿qué sucede con ese conocimiento de la causa, mis queridos abogados? La gente ignorante de repente empieza a hablar y a despotricar y replican como pericos esta condición de lo que hablan en medios masivos, en redes sociales. Sí, pero si de verdad fueran especialistas en economía, especialistas en finanzas, especialistas en derecho, estableceríamos que un buen proteccionismo monetario y ecológico va a permitir una mejor rectoría económica, sobre todo va a haber fomento a los empleos. Cuando tú tienes contento al Estado y tienes contento a la iniciativa privada, las cosas fluyen per se y sobre todo que hay una mejor planificación y planeación de los indicadores, ¿sí? Entonces, estas formas en que el Estado dirige a la economía tiene que atender a una política monetaria, que ya lo estamos viendo en esta asignatura, a la política fiscal y financiera, que ustedes cuando lleven esta materia, ojalá me gustaría mucho impartírselas, que es derecho financiero, debe de atender a esas condiciones de una buena rectoría en cuanto al derecho presupuestal, en cuanto al derecho estatal y el derecho fiscal. Y sobre todo que el comercio exterior, a través de las empresas públicas, establezcan políticas salariales mejores, que fomenten empleos, que creen empleos, ¿sí? Y sobre todo que atiendan a las condiciones de seguridad social, porque esto nos va a permitir dirigir esa captación de los del erario público a mejores servicios educativos, por ejemplo, ¿no? Que no nada más las casas del sector universitario o el sector de posgrado se lleven la mayor parte del presupuesto, sino que se invierta en ciencia, que se invierta en tecnología, ¿de acuerdo? Entonces, en esta condición,
Una intervención directa o participativa de ejecución del Estado, como sujetos económicos, establecerá que las actividades económicas sí tengan una intervención estatal, pero que a la vez se administren por medio de las empresas públicas. Que por otro lado, esta intervención pueda ser el marco de competencia, como por ejemplo sustituir actividades económicas privadas que se incorporen al sector público. Es decir, el procesamiento de petróleo, de energía, de telecomunicación. Por ahí vamos a ver más adelante la reforma energética del expresidente Enrique Peña Nieto y por qué hay pros y contras, pero tendenciosos a más contras que pros, ¿no? Entonces, obviamente, México es un país rico en petróleo y no nos explicamos por qué el Senado de la República en su momento aprobó una reforma en materia de hidrocarburos, ¿no? Y por eso es que ahora las gasolinas nos cuestan lo que nos cuestan, bueno, para la gente que utiliza vehículos, ¿de acuerdo? Ahora, por otra parte, vamos a establecer lo que son estos modelos económicos a través del enfoque orientador, ¿no? Estos enfoques en donde vamos a orientar específicamente cómo el Estado, al dejar de intervenir un papel centralista y aperturar una tarea de promociones en condiciones macroeconómicas, necesita equilibrar las finanzas públicas a través de altas tasas de crecimiento para que se aumenten los ingresos y se generen suficientes empleos. Porque parte del Plan Nacional de Desarrollo debe atender esas condiciones de generar empleos para que las economías mejoren, ¿de acuerdo? Estos puntos es establecer el equilibrio de crecimiento económico y la mejora social. Preservar, desde luego, las condiciones del medio ambiente en adhesión a los artículos primero y cuarto constitucional. Capitalizar las actividades industriales en cuanto a los artículos 25, 26, 27 y 28 de la Constitución Política. ¿Sí? Alcanzar un desarrollo equilibrado en cuanto a la geoeconomía, en cuanto a la geopolítica, impulsar aumento al ahorro interno antes que la deuda externa, ¿no? Y sobre todo, cerrar esas brechas de los grupos de marginación y de pobreza extrema para darles alternativas de utilidad económica, sobre todo que se fomenten mejores programas de procesos productivos y proyectos productivos para ellos. Para ello, pues, se necesita la concentración de economías, ¿no? Porque una economía finalmente que atiende a una libre concurrencia o competencia magisterial, pues tiene un valor protegido, un grado de significación que se da el fluctuar, ¿no? El tema de competencia tiene que abordarse desde la norma jurídica, pero establecer un régimen liberal, un régimen que el poder público no nada más se trata de limitar, sino que más bien aperture esas fuerzas productivas para que nosotros entendamos que los bloques económicos tengan una eficiente y eficaz certeza empresarial y mercantil, ¿sí? Que obviamente las empresas cuando monopolizan los productos y servicios, obviamente los consumidores reducen esa pluralidad de atención y sobre todo esa pluralidad hacia dónde yo me conviene más dirigir mi dinero, ¿no? Entonces, obviamente el dumping también es un mal que aqueja constantemente al contexto competitivo, porque en el derecho comparado, nosotros vamos a establecer que el dumping internacional pudiera establecerse en esa competencia desleal que pudiera estar haciendo los chinos, pero que al final del día les ha redituado resultados específicos, ¿no? Y estratégicos a nivel macroeconómico. Sin embargo, el dumping es un grado poco homogéneo y sobre todo que va a afectar estas condiciones de la teoría y la demanda, ¿no? De la oferta de la teoría y la demanda. Desde el punto de vista macroeconómico, México, pues desde luego tiene que atender a las legislaciones y tiene que estar centralizado mucho en la parte del derecho comparado, ¿no? Cómo están funcionando las economías internacionales en concordancia con el Estado mexicano. Por eso es bueno que México tenga hasta cierto punto tratados internacionales, pero tienen que estar muy bien especificadas las líneas en cuanto a esa economía y en cuanto a ese elemento jurídico de cómo va a ser beneficiado ese o beneficioso para el país ese tratado. Porque de nada sirve entonces adherirte a una ley federal de competencia si finalmente tú no tienes esas condiciones con tu sector empresarial. Por eso cuando Coparmex hace las críticas necesarias a esta política arancelaria, esta política del Estado, de cómo modifica los índices de precio al consumidor y cómo estamos en cuanto al interno bruto, es necesario basar un conocimiento racional en cuanto al elemento socioeconómico y político del país para saber cómo enfrentar una política económica adecuada
y basada en un equilibrio racional, ¿sí? En un equilibrio económico, en una condición que compagine instrumentos, mecanismos, evaluaciones, procesos industriales, procesos sociales, para que todos en un conglomerado de estatutos alcancemos metas y objetivos dentro del plano, sí social, pero también democrático, porque recordemos que México es un país federal y sí o sí tenemos que atender a la democracia desde sus entrañas, ¿no? Por eso es que la economía tiene que estar destinada a beneficiar al sector popular, que somos los trabajadores, pero por otro lado, a esos grupos y sectores que no pueden alcanzar las necesidades más primarias que los que deben contener una, una comunidad en general. ¿De acuerdo? Hasta aquí seguimos con dudas, mi querido José. No, profesor, todo bien. De acuerdo. Gracias. Entonces, obviamente nosotros al establecer el Plan Nacional de Desarrollo necesitamos fortalecer la soberanía nacional a través de la generación de una economía buena, de una economía precisa, ¿no? Que atienda a construir un país mejor con base en sus leyes, desde luego, y que la justicia sea equitativa y alcanzable para todos. Alcanzar un pleno desarrollo económico, impulsar un desarrollo social, que el crecimiento económico sea vigente, sea sostenido, sea hasta cierto punto estable, que nos alcance una economía de mercado global, pero a través de las fuerzas productivas de la iniciativa privada en equilibrio con las fuerzas estadistas, ¿no? Porque esto nos va a permitir, en una economía mixta o dual, un desarrollo económico, pero con enfoque integral. O sea, que el Estado mexicano no nada más esté creciendo en cuanto a sus finanzas públicas, sino que también permita al sector público, al sector, perdón, al sector proletariado, un mejor empleo y un mejor salario, que el gasto social del Estado sea para enfrentar específicamente las condiciones de marginación y pobreza extrema, pero que también fomenten esta captación de nuevos recursos para que los empresarios crezcan en esos procesos productivos. Como medida cuantitativa, pues México tiene que alcanzar cuando menos un PIB anual entre el 5.2 y el 6.8%, y es risorio lo que crecimos con la administración anterior, ¿no? O sea, el PIB no llegó ni siquiera al 1%, al 1.2%. Entonces, esto es muy, muy serio y muy delicado. Porque esto atiende también a administraciones anteriores, ¿no? De que han hecho malas cosas. O sea, la política deudora del Estado mexicano parte de gobiernos de derecha y finalmente es con Luis Echeverría Álvarez y con Gustavo Díaz Ordaz con quien empieza esta condición de la deuda externa en México. Esos empréstitos solicitados al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional, pero sobre todo al gobierno de Estados Unidos, ¿no? Que finalmente son impagables esas deudas, ¿no? Por algo es que estos tratados de libre comercio que México ha celebrado con Canadá y Estados Unidos tienen que sustentar esas bases necesarias para que México aperture su mercado a una economía global, porque también el efecto globalización atenderá a esas premisas de planeación, pero las políticas globalizadas se vuelven un tanto burocráticas, despóticas y sobre todo regulatorias respecto de las decisiones sobre los agentes económicos. Y que por otro lado nosotros entendamos que dentro de una economía mixta el derecho tiene que responder a esos cambios sociales, científicos, culturales, políticos, en espacios y tiempos determinados. ¿Por qué? Porque México finalmente, en cuanto a sus instituciones y en cuanto a su constitución política, es un país joven, es un país muy joven. O sea, realmente el sistema de economía de Estado con el libre ejercicio de las libertades económicas siempre debe atender a los ciudadanos, siempre debe beneficiar a los ciudadanos. Y sobre todo que en este repliegue de instrumentos hay que simplificar estas partes de cómo el mercado, al estar subordinado en los estados, se limitan y se diluyen estos grupos de presión, ¿no? Pero finalmente el objetivo principal de las economías tiene que ser un lucro que fomente el crecimiento económico para dar una buena generalidad a la captación del Estado mismo y sobre todo direccionar como eje articulador esas condiciones de las economías globales, ¿no? Un claro ejemplo, pues muy a nuestro pesar, podría ser el ejemplo del modelo neoliberalista que implementa Miguel de la Madrid Hurtado, pero que se funda Carlos Salinas de Gortari y termina por consolidar Vicente Fox Quesada, ¿no? Entonces, estas políticas neoliberales atienden sí a un crecimiento reivindicador del sistema global, pero van desprotegiendo cada vez más al sector popular, al sector proletariado, porque hoy día los trabajadores
que están al servicio de las empresas tienen jornadas maratónicas, jornadas en donde tienen horario de entrada, más un horario de salida, y eso finalmente sí les va a generar quizá buena captación en cuanto a su salario, pero un desgaste físico y emocional pues que no debería de atender, ¿no? O sea, de la manera desde el punto de vista del sector privado. Entonces, aquí es cuando México tiene que internacionalizar bien sus derechos económicos, sus mercaderías y su comercio exterior para que, en atención a los tratados internacionales en materia mercantil, consoliden esos derechos y obligaciones que tienen los Estados partes, ¿no? Entonces, obviamente, eh, México y América Latina están en esta parte de no ser ajenos a estas condiciones, ¿no? ¿Por qué? Porque por un lado, el derecho nacional es relegado por un derecho regional. O sea, aquí no me voy a meter tanto en temas de derecho internacional, porque eso lo van a llevar más adelante ustedes, pero que el ciudadano adscrito a su país, pues atienda esas condiciones con ciudadanos de carácter extranjero en igualdad de circunstancias. Por eso lo que está sucediendo en la Ciudad de México es muy serio con este tema de la gentrificación, ¿no? De que ahora se le dé oportunidad más al extranjero que tiene un ingreso mayor o un ingreso mejor que el ciudadano, y que en esa línea pues no se le atienda como es debido, cuando debería ser prioridad esta parte de la mercadería hacia el mexicano, hacia el ciudadano mexicano, ¿no? Que por otra parte nosotros entendamos que los servicios tienen que atender siempre o partir siempre desde lo nacional y desarrollarse después en los elementos regionales en cooperación de los tratados internacionales. Que por un lado también los mercados estén debidamente legislados y regulados por normas en atención a la ecología, a los tributos, a la moneda, a cómo se está desenvolviendo el Incoterm, pero específicamente que desarrollen políticas sancionadoras en cuanto al efecto punitivo del derecho por esas prácticas de dumping, por esas prácticas desleales. Que para ello los litigios y controversias también en competencia sean exclusivos de tribunales con jurisdicción interna, pero que a través de los acuerdos internacionales se reservan bajo procesos de arbitraje, de conciliación, y sobre todo que antes de reemplazar un sistema jurídico, pues se tecnifique y se compleje esas nuevas figuras jurídicas para dar un mejor posicionamiento a los científicos, para dar un mejor posicionamiento a esos creadores de marcas, de patentes, de derechos de explotación, para que esas mercancías se establezcan a través de un origen y valorativo jurídico, pero en atención a mejores contratos, a mejores servicios informáticos, a mejores condiciones bursátiles y financieras, ¿no? Que a través de esta parte de la revolución eh, industrial nos trae aparejado a estas condiciones de mejores condiciones económicas, ¿no? De mejores planteamientos en cuanto a la formación de procesos productivos. Pero es aquí donde nosotros como abogados también entendemos que nos debemos modificar como vendedores de servicios, ¿no? Porque finalmente nuestra profesión, como ya lo dije hace unos momentos, está muy infravalorada. Yo considero que está muy infravalorada. Y en esa parte nos hemos demeritado en cuanto al conocimiento, porque hoy día la gente quiere todo gratis, ¿no? Tú vas al médico y por un dolor de estómago, por un dolor de cabeza, el médico te cobra por esa consulta. Y el abogado no puede cobrar por esa asesoría que se le pide, ¿no? Entonces, hay que establecer que nosotros los abogados tenemos que estar planteados en una condición no solo nacional, sino aperturar nuestros servicios al elemento internacional de las mercaderías. ¿De acuerdo? En conclusión, nosotros podemos determinar que una economía internacional del libre mercado va a sufrir constantemente cambios, va a sufrir constantemente revoluciones vertiginosas en cuanto a los procesos de industrialización, en cuanto a los procesos de técnicos y sobre todo en cuanto a los modos de producción, pero que a la par también del liberalismo y neoliberalismo nosotros establecemos estas condiciones de cómo una política neoliberal sí va a entender un mejor mercado de capitales y de dinero en el aspecto financiero y bursátil, pero no desde el efecto individual, porque nosotros siempre vamos a atender a que los productos y servicios están dirigidos hacia nosotros para satisfacer necesidades básicas, ¿de acuerdo? Pero que en esta parte se debe de buscar una política económica gremial, una política económica equilibrada, una política económica en donde el Estado tenga que perseguir y seguir fines y metas públicos y privados, ¿no?
Entonces, el punto de análisis que se plantean en cuanto a estas políticas económicas es establecer objetivos que de la mano de los instrumentos resuelvan conflictos en atención a cada una de las opiniones de la ciencia política en materia económica. O sea, el objeto de la política económica siempre va a ser establecer buenos lineamientos de materia fiscal y tributaria, pero también el análisis financiero me va a permitir sanear mejor las finanzas, me va a permitir establecer desde el presupuesto de egresos, captado a través de la ley de ingresos, una buena rectoría económica del Estado, ¿no? Por eso esa política económica del Estado va a interesarse como el poder real en donde estamos nosotros los sujetos de derecho para que se alcancen los fines e instrumentos, no solo de los grupos ni de los partidos políticos, sino también de estas interrelaciones entre lo que son las polis y la economía a corto, mediano y largo plazo. ¿Sí? Por eso en México es importante expandir nuevos enfoques cualitativos y cuantitativos, ¿no? O sea, nosotros entenderemos que las reformas se han hecho para establecer mejores procesos productivos, mejores procesos de captación. Pero finalmente nosotros debemos entender que la sociedad civil es quien hace la economía y la sociedad civil es quien da auge al sector empresarial. Entonces, nosotros ya entendimos que como sujetos de derecho estamos en un mundo del deber ser y que desde la parte subjetiva en atención a la toma de decisiones vamos a establecer que las personas contribuimos a una actividad natural cotidiana de los hombres, ¿no? O sea, mentira que el que es propietario de una empresa no es su propio patrón, o no tiene patrones, por supuesto, porque finalmente nosotros, como consumidores finales, establecemos esos derechos y garantías individuales a una buena economía, ¿no? A una buena estabilidad de los precios al consumidor y sobre todo a esas políticas beneficiosas que el Estado mexicano tiene que implementar para mejores recursos económicos. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? Todo bien, profe, muchas gracias. Perfectísimo. Bueno, pues con esto termino el día de hoy mi sesión. Cualquier duda o pregunta, bueno, pues a través de los medios de comunicación que tiene la universidad y con gusto les atenderé. Ya les subiré en un par de horas más su segunda tarea para que nosotros vayamos afianzando todavía este cúmulo de relaciones, ¿no? Entre la abogacía, entre el derecho mismo y la parte de la economía, ¿no? Porque yo tengo una premisa mayor, que el abogado tiene que saber de todo, entonces tenemos que conocer de economía para poder entender el factor jurídico del derecho en cuanto a la regulación de estos ejes rectores de naturaleza macro y microeconómica, ¿no? Empezar a comprender ahí, por ahí les sugiero que se echen ya un clavadito a lo que es la ley de ingresos y cómo opera, para que ustedes vean que una buena rectoría del Estado me va a permitir hacer una mejor captación de los ingresos y los recursos en atención a los modos de producción de los que México es parte. Pues les deseo un excelente fin de semana, sigan pasando bonito y nos vemos la siguiente semana. Descansen. Igual.